Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. El caso de Brecht y el juicio a Jorge Glass. Nos incomode o no nos incomode, pero estamos en la parte más significativa, importante, delicada, preocupante o interesante para muchos. Luis Mameri. Este es un grande en la empresa Odebrecht, casi después de los dueños. Este Mameri dice que ha autorizado los pagos a Santos. Y Santos, ustedes, es el hombre más popular incluso de la política ecuatoriana. Santos casi le ha competido en popularidad al expresidente Correa. Además, alguna vez deben haber tenido alguna relación. Se ha autorizado los pagos a Santos. ¿Cuántas, de qué cantidades y de qué circunstancias estamos hablando? Usted que ya viene practicado del otro medio. Déjalo vamos a hacer. Ay, buenos días. Para ir directo. Buenos días, don Gonzalo. Al tema, ¿no? ¿Cómo le parece esta concurrencia del testimonio de Mameri? ¿Qué significación tiene para los juzgados ecuatorianos y especialmente para la Fiscalía de Ecuador? A ver, lo primero que hay que considerar es que a don Jorge Glass y compañía solo se les está juzgando por asociación ilícita. Punto. Nada más. Lo otro, lo en serio, lo realmente grave, todo esto que ha ocurrido y todo esto que vamos sabiendo, deberá ser materia, entiendo yo, de nuevos y serios procesos penales. Eso es lo que esperamos. Uh-huh. ¿Cuáles son los otros? Mire, si aquí se ha cometido concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, etcétera, 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 pues uno aspiraría que se procese a la gente por esa clase de infracciones y no por la asociación ilícita. Pues. Entonces aquí nosotros nos reunimos para robar el banco de la esquina y efectivamente robamos el banco de la esquina. ¿Qué? Asociación ilícita. Bueno, es una alegría y una felicidad para el que está siendo procesado. Pues. ¿Y lo otro? Lo más grave. Sí, y eso es lo que esperamos. Ahora, ¿cuál es la confianza que nosotros tenemos de que aquello ocurra? Porque tome en cuenta usted que el principal, entre comillas, hoy día involucrado en estas cosas es Jorge Glass, que es un hombre que además tiene una facilidad extrema en caer antipático. Entonces, claro, esto no puede ser un circo romano, pues no es porque el señor es el antipático de la película y le han dejado ahí, le han venido a visitar también y le han dicho que le desean suerte, pero que no se quedan para acompañarle en el dolor. Bueno, una condena de esta naturaleza cuando uno entiende que han ocurrido otros hechos que cada vez salen más a flote con esta, yo no diría renovada, sino incipiente libertad de prensa que estamos teniendo en estos meses. Muy incipiente, porque aquí así hemos sabido las cosas. Pues uno aspiraría que se procese por eso, pero a ver, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo va la fiscalía con esos otros casos? Porque el señor, además, el señor Glass, para muchos, para mí no, pero para muchos sigue siendo vicepresidente de la República. Y si sigue siendo vicepresidente de la República, da la curiosa cuestión de que el señor goza de esa inmunidad por la cual no puede ser procesado sin la autorización parlamentaria, porque usted solamente tiene la autorización para este proceso y eso no se amplía para los demás procesos. Cuando deje de ser vicepresidente, naturalmente usted ya no requerirá esas autorizaciones. Por eso el señor ha dicho que no va a renunciar. Tampoco le voy a creer que va a renunciar. ¿Cómo va a renunciar a esa inmunidad? Bueno, y los demás, el señor actuó solo, aquí no hubo gobierno. Resulta que durante 10 años el que mandaba acá no sabía nada, no tenía idea de nada, o sea, o es una cosa, o es un inútil absoluto, o eso. Bueno, o todo, las ¿no? Cosas, Porque son cuestiones que sorprenden, ¿no? Sorprenden terriblemente.
Entonces ya veremos lo que ocurre este día miércoles, cómo le condenan, porque yo supongo que habrá condena, a cuánto le condenan, y hay una cuestión importante, porque todo el mundo quiere meter hechos, en este caso asociacionalista, para que luego tenerle al señor diciendo que ya no puede ser juzgado por los otros delitos, porque ya fue juzgado, pues. Solamente eso me falta nomás. Ya con esa ya tengo, o sea, que el día de mañana me digan, no, mire, lo que pasa es que por estos hechos ya fue condenado por asociacionalista y no podría ser mire qué simpático, porque solo eso nos falta. Así es que yo así alegría y felicidad no tengo por esta situación. O sea, este consuelo de tontos del proceso por asociacionalista, bueno, consuelo nomás es, porque uno diría peor es nada, pero aquí no se trata de eso, pues. Si el señor Mameri es el que proveyó insumos en sus testimonios a la Fiscalía limeña, mucho más a la Fiscalía brasileña, muchísimos más, quiere decir que al confirmar que el señor doctor o Santos, Mameri dice, en verdad yo le autoricé a que siga dando dinero a los corruptos. Y ahí luce una figura gubernamental de esos tiempos súper importante que ha querido pasarse de listo. Me refiero a quien manejaba la agenda del presidente Correa, porque Correa se cuidó adecuadamente. Él ponía hasta los papeles en el bolsillo, no precisamente en los tachos de basura. Todo guardado en el bolsillo. Me da esa impresión de que se cuidó al máximo. Y los asuntos de presidencia, desde la Secretaría Presidencial, la jurídica, las manejaba el señor que estoy aludiéndole. Le estoy aludiendo a este señor que ha recibido también dineros y que él puede inmiscuirle en la trama de todo esto al expresidente Rafael Correa, porque recibía de parte de él, o sea, de Correa, recibía las instrucciones precisas y le decía a Correa, al referido ciudadano, al que todavía no le digo el nombre, le decía, haz esto otro y haz esto otro. Entonces ya le diré el nombre. El señor Mera lo que hacía es dar instrucciones. Asimismo, silente, cholvivo, sin inmiscuirse. Y le decía a Correa, cuídate mucho. Acá la presidencia no debe llegar la menor cosa. Para eso construiste vos ese decretazo supremísimo que yo lo firmé, pero que le encargábamos hasta dónde debe orinar el Estado. Perdonen por el ejemplo. Es grotesco, es feo, pero todo quedó instalado en ese decreto gigantesco con facultades absolutas, totales. Viene el expresidente de la República de la Europa decían nuestros antiguos, de las Europas. Viene de las Europas, en plural, y entonces se hace el que no conoce nada. Qué ingenuidad, que no conoce nada. Pero le sopla en el oído del vicepresidente Glass cuando le da el abrazo y le dice, no viene Procuraduría. Nos creen, pero del todo, señor doctor. Somos del todo. No viene Procuraduría. Con eso te salvo, le quiere decir, ¿no? Entonces, así contadas las cosas, señor doctor Sarango, tenga la bondad. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que justamente planteaba hace contados instantes el doctor Ollarte? Gracias, Gonzalo. Un saludo a Rafael Ollarte, al doctor Mauricio Gándara, y gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Bueno, yo creo que aquí tenemos que diferenciar algo que es muy específico. Esta acción que se realizó de investigación sobre los actos de corrupción
de la empresa Odebrecht los dejó iniciando el exfiscal Galo Chiriboga. Entonces ahí hay algo turbio, puedo decir, porque le hicieron con este delito mínimo, que es de asociación ilícita. Y el fiscal entrante tenía que continuar, no podía, pues tenía que realizar la investigación. Ya había mucho material recogido, muchas diligencias, que solo estaba haciendo pues la agente fiscal Diana Salazar. Inclusive no estaba incluido el vicepresidente. Luego viene el vicepresidente por insistencia de la acusación particular que se lo vincule, porque habían serios indicios, ya eran irrefutables los indicios, pues se pidió, en base a ese tipo penal de asociación ilícita, se pidió la autorización a la Asamblea y le dieron. Entonces, de ahí viene un asunto clarísimo, pues que la asociación ilícita tiene elementos muy claros, elementos objetivos del tipo penal, pues que sean más de 2 personas, que sea permanente, que haya acuerdo de voluntades para quebrantar la ley sobre estos delitos de corrupción. Entonces ahí se ha aprobado fehacientemente que hubo la reunión entre Jorge Glass y José Santos, con el testimonio de la misma secretaria. Ella dice que preparaba las audiencias, ella inclusive bajaba a recibirlo a la prevención para que no se registre. José Santos se reunía con Jorge Glass así lo ha dicho. Yo me reunía para hablar sobre los pagos, cuando esos pagos de las tarifas de los avances de obra era una obligación del Ministerio de Finanzas y no de él. Entonces, de ello se describe claramente los actos de corrupción, coimas, sobornos. Inclusive, el vicepresidente realiza una investigación con una firma de abogados de los Estados Unidos, Hogan Loven, sobre depósitos de la empresa Glory Internacional hacia el señor Ricardo Rivera, si le depositan a través de Glory 13,5 millones. Y eso lo ratifica en el testimonio Tomislav Topic. Dice que eran de las negociaciones que servía de intermediario entre Ricardo Rivera con estas empresas, tanto de Brecht y con una empresa china, que decían para incrementar un cable submarino. ¿De dónde acá Ricardo Rivera se convirtió en un gran empresario frondoso cuando él no tenía absolutamente... Es ello. Entonces, todos esos elementos de prueba, todas esas pruebas ya evacuadas, están debidamente, pues ya en el proceso, ya conocidas, se realizaron dentro de los 14 días de audiencia, y yo estoy más que seguro que debe haber una sentencia y con el máximo de la pena. Constan ya inclusive está materializado el audio en donde se escribían, pues ahí en la presidencia, porque según Santos le decía que reunámonos en otra oficina. Entonces Glass le decía, no, yo aquí en la presidencia me siento seguro, reunámonos aquí. Y eso también lo confirma el secretario de la vicepresidencia, de la vicepresidencia de la República. Dice, sí, yo lo vi a Santos ingresando a la presidencia, yo coordiné inclusive reuniones. Entonces ahí dice que tenía una tablet y él escribía, ¿cómo están los pagos? Y él también le volvía a escribir en una tablet en el que todo está bien. Entonces, entonces que estaban al día. Entonces, justamente, todo este tipo, esta condición de autoridad ejerciendo funciones públicas, el señor Jorge Glass, pues, realizó estos actos que son estrictamente que se convierten en una asociación ilícita. Y hay que tomar en cuenta que no es necesario ni siquiera que se ejecuten estos actos. Lo que decía Rafael Ollarte, sobre después que se pueda aplicar ese principio del non bis in idem, no es que ya fueron juzgados, no, aquí exclusivamente se ha dejado claro que solamente se juzga por la asociación ilícita de las reuniones, entre ellos, entre tanto Jorge Glass, Santos Rivera, Tomislav Topic, a pesar que él no está todavía involucrado dentro de ello. Pienso que Fiscalía, de toda la abundante prueba, no creo que en los otros procesos legales no los indique. Además, tenemos que tomar en cuenta que se habrían ciudadanos ecuatorianos, funcionarios públicos, abrían cuentas en Panamá. ¿Para qué?
para que a través de los bancos les depositen ahí en esas cuentas, y esos a su vez venían a otras empresas ecuatorianas y estos a su vez daban el dinero en efectivo. Ahí que se consagra el delito de delincuencia organizada nacional y transnacional. Es un delito que está debidamente ya probado, justificado. Estamos viviendo un engaño, pues, digamos las cosas. No estamos para discutir, y por supuesto han demostrado su escepticismo los distinguidos penalistas y abogados en esas cuestiones. Estamos asistiendo a una burla, porque se mantiene toda la estructura del gobierno correísta. Tenemos los mismos jueces, porque el señor Moreno le está defendiendo al presidente de la Judicatura, que fue el instrumento para que Correa reorganice, meta la mano, como dijo tan gráficamente él mismo, en la justicia. Los mismos jueces están allí. O sea que, ¿qué vamos a esperar de los jueces? Está el fiscal del señor Correa, su asesor jurídico, como antes estuvo su asesor personal, el señor Chiriboga. Está su mismo asesor que él lo fue nombrando pocos días antes de irse, ¿sí? Haciéndole nombrar para hablar en quiteño. Entonces, ¿sí? ¿qué nos encontramos, doctor? Nos encontramos ante la mayor farsa, porque estamos, y ahora que lo publica, y es auténtico, porque certificado, yo he sido secretario de la administración, entonces este señor secretario que asume todas las funciones, él es el encargado de certificar y nos certifica cómo ha sido el acuerdo entre el gobierno saliente del señor Correa y el entrante del señor Moreno. Y aunque todos lo sospechábamos, o muchos lo sospechábamos... pero ¿qué ha certificado el fiscal? No el fiscal, estoy diciendo el señor Mangas. Claro. El señor Mangas, que es el nuevo jefe de sectores estratégicos, porque está a cargo además del manejo del petróleo, ¿no es cierto? Yeah. Porque nos está gobernando, don Gonzalo, el trío de Ginebra, pues. El señor Moreno, el señor Mangas, bueno, y la señora, ¿no es cierto? Entonces, ese trío, ¿no? Lo está certificando él, ¿sí? Él está indicando cómo han procedido. Entonces, han mantenido toda la estructura y estamos, por tanto, con las mismas personas en este teatro, y para juzgarlo por algo que va a ser el parto de los montes, porque esperamos una gran cosa, la ciudadanía, que el señor Moreno ya mismo acaba con toda la corrupción, y encontramos que están los mismos actores juzgando. No sabemos si son más correístas o morenistas, porque esa es toda para la aprobar su distinción. acusación, ¿en qué va a terminar todo esto? Para que la gente compruebe de que usted lo que nos anuncia el día de hoy, la mañana de hoy, responde a una realidad ya, o a un complot, una asociación de desenlace de todo esto. Lo hay en cada paso. ¿Cuál va a ser el desenlace de todo esto? El gran desenlace, la gran desilusión, porque como lo están diciendo los doctores, Ollarte y Arango, como lo están diciendo ellos, lo están juzgando por una cosa chiquitita al lado del delito real, pues. Y entonces estamos discutiendo concienzudamente si es que va a ser 3 años o 6 años o cosa por el estilo, cuando esto se trata de un delito gigantesco, pues, ¿no es cierto? Y después de eso ya vendrá la buena conducta y saldrán nomás, pues, ¿no es cierto? Si es que llegan a pronunciar sentencia. Yo creo que es muy complicado que no haya condena en este caso por extremistas. Es complicadísimo, claro. Dificilísimo que no la vaya a ver. Dificilísimo. Pero lo que viene es lo importante. Pues. Claro. O sea, quedarse con esto y aplaudir y decir, bueno, condena por acción ilícita. Cuando de lo que hemos escuchado, y don Julio César Arango, que está introducido en el proceso, hemos visto de todo, pues. O sea, ¿qué no hay en este caso? No hay peculado, no hay enriquecimiento ilícito, no hay lavado de activos, no hay cohecho, por decir cohecho y no concusión derechamente. Todo eso no hay. Y claro que sería del caso, y jurídicamente sería posible, juzgar por esos otros delitos, porque no hay identidad de causa. Por supuesto, pero luego de lo que vimos con el caso de Julio Conceizao, de que no los involucran en este proceso, alegando non bis in idem, es como para quedarse frío, porque parece un detallito nomás, ¿no? O sea, juzgado en otro país. Claro.
Y había Ya. sido pues el señor condenado por asociación ilícita para que digan que acá hay non bis in idem. Habría pues la identidad de causa. Entonces el día de mañana, que no me vengan a meter un gol de media cancha diciéndome, vea que ya por estos hechos del caso, del asunto tal, del tema este otro de las coimas, ya fue juzgado. Y es más, ya hubo reparación integral. ¿Cuántos que está pidiendo el fiscal? 33 millones, una cosa por el Está estilo. pidiendo 14. 14, perdón. Es decir, no, ya hay incluso tanto que ha sido juzgado que hasta hubo la reparación. Vea, yo, confianza cero. La Yo reparación no es de 33 coincido millones. plenamente. La que están pidiendo son 33 millones. millones. No, 14 les ponen. 33 millones. 14. Bueno, estamos- no dice que pero- hay un perjuicio de pero bueno, 33, pero creo que eso pide estamos- 14. Eso estamos discutiendo. No, Como el yo he dicho, la vicepresidente pena. indicó que ¿Cuánto el le único ponemos? elemento nuevo que presentó el fiscal ¿Y cuánto es la reparación integral? 14 solo es para Glass. Ah, Y 14 solo para Glass. Para Glass y el Como tío, hay, creo. sí, hay 9 Pero procesados. aclaremos esto de los 33, tenga la bondad. Sí, 33 millones es para todos Para los todos. 9 procesados. 16 millones es para el señor Glass. Porque hay que descontar los 2 millones de que ya depositó Tomislav Topic a la fiscalía. Entonces, 1.900.000, entonces Es quedan por los 14 35 millones. millones de las coimas de Odebrecht. Sí, 33 millones, sí, es por eso. Entonces el día de mañana ya eso le estoy diciendo. Solo Claro. eso le estoy diciendo. Claro. Entonces el día de mañana me van a decir, aquí ya hemos concluido el tema, aquí no hay nada más porque No ha, ya hecho, ha sido no ha habido juzgado. ningún daño Exactamente. adicional al gobierno del Ecuador, es lo que van a decir. Impresionante, porque además que si me pide usted que yo confíe en el fiscal Vaca, No me pregunte. si me pide que confíe en la corte, no, ninguna confianza, Pero cero. sí en la Cero. Procuraduría. No, cero. Usted quiere comenzar un buen lunes. Pero sí, bueno, lo que yo creo, sin ser adivino, es que el día miércoles tendremos una condena y ya veremos si procesamos por lo serio. Y ya veremos no solamente si procesamos por lo serio, sino a quién debemos procesar. Porque aquí no se trata solamente de caerle al más feo, pues. Y todo lo que ha pasado en 10 años no ha pasado nada. O sea, nos hemos quedado con una asociación ilícita. Ni juicio político hemos tenido. 30 días lleva esa cuestión en el CAL. ¿Cómo van las instrucciones fiscales por los demás casos? Porque además, si el señor es vicepresidente, le insisto, ¿dónde están los pedidos de autorización para procesarle? Pues, ¿o estamos esperando que deje de ser vicepresidente? Yo creo que ya no lo es. Y yo quiero ser enfático. Sinceramente, el fiscal tiene a través del día miércoles inmediatamente iniciar las otras acciones penales en contra de los involucrados. Porque si eso no sucede, ahí sí estamos seriamente afectados y frente a un tongo, yo diría. Yo diría porque ahí sí ya se planificaría esta forma de juzgarles por un delito mínimo para dejar todo en la impunidad. Y yo, de las actuaciones que he visto en el fiscal, porque debo juzgar por lo que se está haciendo, he visto que ha habido una firmeza en esta presentación y la evacuación de las pruebas, y yo opinaré luego a partir de lo que suceda del día miércoles. Y claramente nosotros, al menos César Montúfar como acusador particular, no hemos referido esa cantidad de 33 millones, sino 37.596.876. ¿Cómo suman ustedes, doctor? Bueno, esto se suma a través de una liquidación que hizo un perito del Consejo de la Judicatura, un financiero contable, William Vergara, quien revisó las transferencias de dineros enviadas en el sistema estructurado de Odebrecht. Transferencias que ascienden a estos valores. Y por lo tanto, pues esa ha sido la fundamentación, porque hay que justificar. Esa ha sido la fundamentación que tiene que ordenar los jueces de acuerdo con el artículo 78 de la Constitución de la República, al amparo también del artículo 11.2, 77 y 78, numerales 3 y 4 de el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, aquí se pretende decir que como se está juzgando con el código anterior, ya no tendría derecho porque salió la Procuraduría General del Estado como acusador particular. Pero no hay que olvidarse que la Constitución del 2008 ya en el artículo 78 ordena la reparación integral, y también por medida de satisfacción tenemos pues que esta sentencia debe publicarse en 4 medios de comunicación, 2 escritos y 2 televisivos. ¿Para qué?
para que esta sentencia conozca la ciudadanía, conozca el pueblo verdaderamente de los hechos que han sido juzgados y sancionados pues a las personas infractoras de estos delitos. Además, se ha solicitado la pena máxima. ¿Por qué razón? Porque el señor Jorge Glass, de acuerdo con el Código Penal anterior, el prevaliéndose de la condición de autoridad y haberlo cometido en el lugar mismo en que se hallaba ejerciendo sus funciones, es una agravante que amerita que se le ponga la pena máxima. Porque eso es la relación de los hechos pues que han sucedido, una posición gubernamental superior que él tenía, pues, y desde ahí venían todas las órdenes para los demás subordinados, porque él era la persona que a través del decreto 15, que le otorgó un poder absoluto sobre los sectores estratégicos, él era el que gobernaba, disponía los proyectos que se realizaban, pues inclusive tramitaba los pagos, porque se hacían en la Cancillería. Cuando el mismo Alexis Mera se le preguntó, ¿y él tenía esa capacidad? No, dice, no tenía, pero él, como era una persona que era el vicepresidente, inclusive hay algo fundamental, que él tenía la posibilidad de gestionar el financiamiento para los proyectos, y por eso se trasladó a Brasil, y tramitaba estos proyectos, conseguía este financiamiento y venía ya directamente la contratación con empresas brasileñas, entre ellos Odebrecht. Y la fiscalía dice que Pollitt ha recibido 101 millones de dólares. 10.1. 10.1, perdón. Sino que en el titular pusieron en el último 101. Se olvidaron el punto. Se olvidaron la coma Sí. o el punto. Bien dice usted, yo me quedé loco con esto, pero no le invito a que analice esto, sino por qué Carlos Pollitt pasa a ser otro módulo de corrupción. ¿Les interesa para el juego final, para la estratagema final, no inmiscuirle para que la gente perdone a los unos y al ausente le achaquen absolutamente todo? ¿Qué juego puede haber ahí de estratagema? Mire, hay tantos juegos. Cuando Así es. veo el diario... Bien dice usted, hay muchos juegos, ¿verdad? Cuando yo veo que en la primera página, la primera noticia de ayer en el Universo, Sí. es del asunto del señor Mera. Así es. Y todas las páginas 2 y 3 íntegras son sobre el señor Mera. Y el señor Mera no está incluido en el proceso. Solo ha ido de testigo a decir que el responsable es Glass, nomás se ha ido a decir, ¿no es cierto? Es todo lo Además, previéndola. Además, recuerdan que el 19 de septiembre del año 2015, el expresidente Rafael Correa indicó que en su gobierno no han existido graves casos de corrupción, pues, porque mi gente, la que yo les contraté o les llevé al ejercicio gubernamental, es gente honorabilísima, decía Correa. Mire usted cómo se libraba hasta esa fecha, 19 de septiembre del 15, decía que es orgulloso de su gente. Yo en mi gobierno no he tenido graves problemas de corrupción. Fíjense cómo no tienen de qué acusarnos que el mayor caso de corrupción que todavía tienen ciertos opositores es un crédito mal dado en un banco de los incautados, COFIEC. Y un crédito, ¿saben de cuánto? $800.000. Y del cual ya se recuperó la mitad. Eso no publicaron los periódicos. Pero se recuperaron $400.000. Solo quedan por recuperar 400.000 más. Porque mucha gente involucrada no actuó de mala fe, actuó por ligereza, etcétera, y bueno, cuidan su honra, etcétera, y han tratado de pagar y se han recuperado $400.000. Ese es el mayor caso de corrupción con el cual llevan ya 4 o 5 años. Realmente yo no he tenido graves casos de corrupción en nuestro gobierno. Somos gente honrada, honesta, sobre todo los altos funcionarios, los ministros. ¿Qué le O parece? sea, el señor Correa pasará a la historia por su nuevo código de moral, que se llamó "Son acuerdos entre privados, los acuerdos de las coimas, y no le causan ningún perjuicio al Estado". Pero vea, don Gonzalo, no ha sido incluido el señor Mera en el juicio principal cuando debería ser. Así que creer en ese juicio, yo no creo en absoluto, y es un parto de los montes, como lo demostrará la sentencia,
y después todo se diluirá. Pero ¿por qué no me permite decir lo que hay que hacer? Pues, entonces, empezando por lo menor, el Contralor del Estado debería glosarle a la ministra de Relaciones Exteriores por tener a 3 personas con plata del Estado trabajando en la Embajada de Bélgica a órdenes del señor Correa. Claro. Eso debería ser glosado por el canciller. Y el señor Moreno, si es que no es parte de este asunto, porque no la ha negado la declaración de Mangas, ya deberíamos exigirle, debería cancelar y nosotros exigirle que cancele a esos 3 funcionarios que están actuando de secretarias y secretarios del señor Correa en Bélgica, pues. Y deberían, pues, parece que están pagándose los favores entre el trío de Ginebra y el trío de No acá. conoce la ciudadanía. Está en el acuerdo, ¿no es cierto? Hemos comentado antes, 3 personas del círculo íntimo de secretarias y hasta los pinches de cocina. Mariana Pico. Ellos trabajan en la embajada en Bélgica, que se llame como se llama. Importante, No, que son pero 3 personas nombradas. Pero por era ellos. la misma que aquí Claro. No, por supuesto.